A lo largo de esta lección, abordaremos el concepto del estudio de brotes y las situaciones que requieren su aplicación. La metodología del estudio de brotes. Los canales endémicos como herramienta de apoyo para la identificación de brotes. Y el análisis de la información obtenida durante su estudio. Para comenzar, retomaremos algunos de los conceptos básicos de la vigilancia epidemiológica. Recordemos que la vigilancia en salud pública se refiere al análisis, interpretación y difusión sistemática de datos colectados, usando métodos que se distinguen por ser prácticos, uniformes y rápidos, y que sirven para observar las tendencias de un evento en salud, caracterizándolo en tiempo, lugar y persona. Esto con la finalidad de identificar o anticipar cambios en las tendencias, para realizar las acciones necesarias de manera oportuna, incluyendo la investigación y la aplicación de medidas de control. Dentro de los principales usos de la vigilancia epidemiológica se encuentran la descripción de patrones de ocurrencia de las enfermedades. Esto implica estimar la magnitud de los eventos, detectar cambios súbitos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades, identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso salud-enfermedad en las poblaciones. Observar los cambios en los patrones de ocurrencia de los agentes y huéspedes para la presencia de enfermedades. Y detectar cambios en las prácticas de salud. Otro de sus usos es facilitar la evaluación e investigación de las acciones de prevención y control utilizando los datos recolectados. Esto permite investigar y controlar las enfermedades. Apoyar la planeación de los programas de salud mediante el seguimiento de los cambios en la ocurrencia de las enfermedades en tiempo, lugar y persona. Y evaluar las medidas de prevención y control. También, la vigilancia epidemiológica nos permite realizar pruebas de hipótesis. Esto a través del análisis de los datos obtenidos durante el proceso de la vigilancia epidemiológica que puede ser de utilidad para identificar la fuente, el modo de transmisión y la exposición a un agente. También, nos ayuda a evaluar la relación entre factores de riesgo o determinantes de la salud y enfermedades o eventos en salud de importancia para la salud pública. Finalmente, la vigilancia epidemiológica apoya las decisiones de políticas de salud. Todos los datos de la vigilancia concentrados en archivos históricos, como boletines epidemiológicos y anuarios estadísticos, sirven para desarrollar modelos estadísticos para predecir la factibilidad y efectividad de las políticas propuestas para el control de enfermedades. Como sabemos, la recolección de los datos es uno de los pasos más importantes dentro del ciclo de la vigilancia epidemiológica. La calidad de un sistema de vigilancia se mide por la calidad de los datos recolectados. Su recolección oportuna determina la posibilidad de contar con información útil que sustente la toma de decisiones para la prevención y control de enfermedades. Por su carácter emergente, severidad y potencial de diseminación, muchos problemas de salud, en determinadas circunstancias, requieren información complementaria obtenida a través de métodos de investigación rápidos, específicos y apropiados, como lo es el estudio de brotes. La investigación o el estudio de brote es un procedimiento estandarizado de búsqueda activa y exhaustiva de información complementaria sobre uno o más casos asociados a determinado evento. Tiene como objetivo identificar los factores causales asociados a la presencia epidémica de la enfermedad en la población para su control y prevención. Esto incluye la fuente y el modo de transmisión. La investigación de campo a través del estudio de brotes ofrece las respuestas urgentes que requieren los tomadores de decisiones ante situaciones de brote o epidemia, especialmente a nivel local. Para entender mejor el estudio de brote es importante diferenciar dos conceptos epidemiológicos: los conglomerados o clústeres y los brotes. Un conglomerado es la agrupación inusual de casos o eventos de salud relativamente poco comunes en un lugar o tiempo definidos. Esta agrupación puede ser real o aparente, ya que se determina según la cantidad de casos que se cree, o se supone, es mayor a la que se esperaría por azar. Un conglomerado podría considerarse la expresión inicial de un brote, por lo que su investigación es relevante. Es posible que no se conozca el número esperado de casos, o que no se trate de una enfermedad infecciosa como tal. A lo largo de la historia, el estudio de conglomerados ha permitido identificar nuevas relaciones de exposición a enfermedad en eventos de salud no infecciosos. El ejemplo más claro es el caso de la talidomida y su relación con la presencia de focomelia en productos de mujeres que la usaron durante el embarazo.
Por otro lado, un brote es una situación epidémica limitada a un espacio localizado, y se identifica por un incremento inesperado en la incidencia de una enfermedad en un espacio geográficamente limitado. También, puede definirse como la ocurrencia de dos o más casos asociados epidemiológicamente entre sí. Esto significa que existe una relación de tiempo, lugar y persona entre los casos detectados. Es importante mencionar que la identificación de un caso único de una enfermedad bajo vigilancia puede considerarse un brote, cuando se presenta en una zona donde no existía dicho padecimiento. Otros conceptos clave en la vigilancia de enfermedades, principalmente infecciosas, son endemia, epidemia y pandemia. La endemia se refiere a la ocurrencia constante de una enfermedad, desorden o agente infeccioso nocivo, en un área geográfica o grupo de población determinado, caracterizado por la prevalencia elevada de una enfermedad de forma permanente. Llamamos epidemia a la ocurrencia de casos de una enfermedad u otro evento de salud, con una incidencia mayor a la esperada para un área geográfica y periodo determinados. Podemos decir que una epidemia es la consolidación de múltiples brotes simultáneos en una amplia zona geográfica. Cuando una epidemia se extiende y cruza fronteras internacionales, entonces es llamada pandemia y por lo general, afecta a un gran número de personas. En este sentido, el estudio de brote permite identificar la fuente de exposición, construir la cadena de transmisión de la enfermedad, determinar la magnitud del brote, identificar factores individuales, estructurales y ambientales que se relacionen con la enfermedad, así como identificar grupos poblacionales que tengan mayor riesgo de enfermar. Y, finalmente, orientar las medidas de control y evitar la extensión del brote. La identificación de un brote es la forma más temprana de prevenir una epidemia. Su identificación e investigación son actividades básicas en la vigilancia epidemiológica y son requisito para la implementación de acciones de prevención y control oportunas y efectivas. ¿Cuándo debemos realizar un estudio de brote? En primer lugar, se realizará el estudio de brote cuando se trate de una enfermedad o evento en salud que es prioritario para la vigilancia. Dentro de los eventos prioritarios están las enfermedades de notificación obligatoria. Recordemos que el SINAVE incluye 147 enfermedades, distribuidas en 16 grupos. Otros eventos prioritarios son las enfermedades en proceso de erradicación, eliminación u otra forma de control, como son el sarampión, la poliomielitis y la malaria. Finalmente, se realizará el estudio cuando se trate de enfermedades emergentes y reemergentes. Debemos tener presente que los eventos prioritarios no son solo dentro del contexto nacional, sino también internacional. Esto de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Sanitario Internacional. Otra característica que determinará si un evento es prioritario, es el impacto que éste tiene para la salud pública, que se caracterizará por la transmisibilidad de la enfermedad, la gravedad del cuadro clínico, y el impacto en los servicios de salud según la demanda de atención, la ocupación hospitalaria, y los recursos humanos necesarios para su control. La segunda indicación para realizar un estudio de brote es cuando la ocurrencia de la enfermedad es mayor a la habitual, ya sea en número o por su distribución. Para poder saberlo, debemos contar con información sobre el periodo de tiempo en el que habitualmente ocurre la enfermedad, el área geográfica y la población afectada. Esto lo obtendremos a partir del estudio de la frecuencia y distribución de la enfermedad, así como los factores y las conductas de riesgo o estilos de vida asociados a su aparición. El exceso en la incidencia de los casos lo podemos identificar a través de los corredores o canales endémicos y la curva epidémica, que serán construidos a partir de las estadísticas históricas. Cuando no contamos con información sobre la población en la que ocurren los casos, podemos compararlo con otras regiones similares. ¿Qué hacemos cuando se trata de eventos de comportamiento estacional? Es decir, que característicamente hay un aumento esperado en cierta época del año. Sencillamente, lo comparamos con el periodo estacional equivalente, inmediatamente anterior. Como ejemplo, presentamos la tasa acumulada de casos hospitalizados de influenza confirmada por laboratorio en Estados Unidos, en los últimos 9 años. La línea roja corresponde al periodo 2022 a 2023. Si observamos atentamente, podemos notar que el número de casos no solo fue mayor que el periodo anterior, sino que se presentaron aproximadamente 8 semanas antes. Esto lo atribuyen, principalmente, a la baja aceptación de la vacuna de la población estadounidense. Otra situación que amerita el estudio de brote es la sospecha de una fuente común.
Esto ocurre cuando se presentan dos o más casos de una enfermedad inusual y probablemente hay una relación entre ellos. Podemos identificar esta relación al analizar los registros de notificación, basándonos en el sexo, edad, lugar de residencia o de trabajo, los apellidos, para determinar si hay parentesco o no, y principalmente, la fecha de inicio. Otra cosa que nos hace sospechar de una fuente común son los conglomerados espaciales, que como mencionamos antes, son casos inusuales en una zona geográfica delimitada que se cree que superan al número de casos esperados al azar. Finalmente, otra forma de corroborar si hay una fuente común es la investigación de rumores o fuentes informales, que por lo regular se presenta posterior a un evento social. Finalmente, investigaremos un brote cuando se trate de una enfermedad nueva o emergente. Es decir, que el agente causal es desconocido. También se realizará en enfermedades reemergentes. Esto incluye uno o más casos de una enfermedad que ocurre por primera vez o en mucho tiempo no ocurría en una zona específica. Casos con cuadro clínico no compatible con otra enfermedad conocida. Un aspecto importante para la identificación de casos de enfermedades emergentes es que nuestro sistema de vigilancia sea lo suficientemente sensible para detectar su ocurrencia inicial en nuevas áreas. Además, el sistema debe ser flexible, es decir, que permita vigilar eventos distintos a los establecidos dentro de los manuales y lineamientos. Un claro ejemplo de la importancia de la identificación oportuna de brotes es el caso de la pandemia de influenza H1N1, que ocurrió en el 2009 y que inició en nuestro país. En la curva epidémica, observamos primero que la ocurrencia inusual de casos de enfermedad respiratoria comenzó en marzo de 2019. A partir del 15 de marzo, hubo un aumento en los reportes de pacientes con enfermedades pseudogripales en varios sectores del país. Del 4 al 11 de abril, se identificaron casos nuevos de enfermedades pseudogripales en una pequeña comunidad del estado de Veracruz, lo cual fue notificado el 12 de abril a la Organización Panamericana de Salud, como un brote. Para el 17 de abril aumentó el reporte de casos de enfermedades respiratorias, lo que obligó a la Dirección General de Epidemiología a emitir una alerta epidemiológica nacional, con el consecuente aumento en la vigilancia. Lo que explica el aumento en el número de casos que observamos a partir del 19 de abril. Hasta aquí, hemos finalizado la primera parte de la lección. Revisa el siguiente video, para tener más información sobre el estudio de brotes.